Bueno, ahí van apareciendo. Ya estuve viendo llegar los trabajos. Vamos a intentar tener la calificación cuanto antes, pero son unos cuantos, todavía no hice la lista, pero es un número importante. Vamos a tratar de tenerla para antes del viernes del parcial, pero no les prometo nada, ya les dije. Bueno, hoy tenemos un tema que es muy importante, que es el de la tentativa, o el que ustedes van a encontrar en los manuales como el proceso ejecutivo del delito o del iter criminis, es decir, en el Código Penal, al igual que en general en las legislaciones, hay un artículo que permite el castigo para momentos anteriores a la consumación, que es lo que se llama un dispositivo amplificador del tipo. Amplifica el tipo porque permite castigar, por ejemplo, por decir, ejemplo muy evidente, la tentativa de homicidio. O sea, el tipo penal de homicidio está pensando en el que diere muerte a otra persona. Y generalmente los tipos penales califican de esa manera. Sin embargo, por este artículo de la parte general es posible darle un alcance más amplio al tipo penal y abarcar situaciones en las cuales no se logró el resultado, pero de todas maneras se realizaron actos encaminados a ese resultado. Ese es el gran tema, vamos a decir, en titulares de la tentativa, del cual se va a ocupar Rodrigo hoy. ¿Ok? Así que, bueno, nada, no quiero adelantar más la cuestión. Si han estudiado, como siempre, van interviniendo. Quedan 3 clases, así que han estudiado pocos, por lo menos por las participaciones, pocos. Pero bueno, siempre hay tiempo para alguna participación antes de que termine el curso. Así que bueno, nada, Rodrigo, te cedo la palabra y dale Bueno, nomás. gracias Diego, buen día de vuelta para todos. La idea entonces hoy, como ya señalaba Diego, es dar una especie de titulares sobre la tentativa que a mí me interesa arrancar con, bueno, por qué es importante identificar lo que es conceptualmente la tentativa y por qué es importante saber, en definitiva, cuándo se puede imputar la tentativa. Y la importancia está dada nada más y nada menos porque en la no sé, inmensa mayoría de los delitos es el umbral mínimo de la punibilidad, es decir, existe tentativa o no existe básicamente nada que se le pueda imputar, ya les vuelvo a reiterar, en la inmensa cantidad, es decir, hay contados delitos con los dedos de la mano, en la cual antes de la tentativa, es decir, hay actos preparatorios que sí son punibles, pero esto es la excepción, o sea, en la mayoría, en la inmensa mayoría de los delitos, ese umbral mínimo, ese piso, va a ser la tentativa. Es decir, si sabemos, si tenemos claro cuándo se puede castigar la tentativa, porque vamos a ver que no en todos los delitos se puede imputar la tentativa, la consecuencia va a ser que si tenemos que ser defensores, si tenemos que acusar, ese umbral mínimo, es decir, ese piso, va a estar dado conceptualmente por la tentativa. Es la diferencia si somos defensores de que el señor se vaya a su casa tranquilamente y no se le realice ninguna atribución, ninguna imputación penal, o que en definitiva sí se le puede realizar una imputación en base a este que Diego llamaba como un dispositivo amplificador del tipo, es decir, un instituto en el cual se puede englobar más allá, es decir, se puede atribuir responsabilidad más allá de la consumación, es decir, el legislador, en definitiva, después la tarea del juez, será atribuir responsabilidad más allá de la consumación, más allá de que efectivamente se realizó el delito
la tentativa implica esto de amplificarlo, es decir, de captar conductas anteriores al daño al bien jurídico, por lo cual el primer gancho que les puedo otorgar para estudiar el tema es nada más ni nada menos del valor y la importancia que tiene la tentativa en el ámbito práctico, en el ámbito judicial, en el ámbito, ya sea cualquiera de las funciones que vayan a realizar en la práctica, es decir, ya sea como jueces, como fiscales, como defensores, conocer la tentativa y saber en definitiva qué implica, tendrá esa consecuencia nada más ni nada menos, que, vuelvo a reiterar, en la inmensa mayoría de los delitos es el umbral mínimo de atribución de responsabilidad penal. ¿Eso quedó claro? Totalmente. Pero ¿qué es la tentativa? ¿Dónde está definido? Si alguien leyó, me gustaría también que participe y me diga conceptualmente cómo podemos definir la tentativa. Y en caso contrario, alguien también que colabore y que pueda leer el artículo 5, que en definitiva es el primer parámetro que tenemos para definir conceptualmente a qué llamamos tentativa, por más que el propio nombre ya nos está tirando alguna línea con respecto a cómo podemos definir y qué implicaría eso. Alguien que me lea por favor el artículo 5. ¿Lo leo? Sí. De la tentativa y del delito imposible. Es punible el que empieza la ejecución de un delito por actos externos y no realiza todos los que exige su consumación por causas independientes de su voluntad. El desistimiento voluntario exime de responsabilidad, salvo que los actos ejecutados constituyan por sí mismos un delito. Se hallan exentos de pena los actos inadecuados para cometer el delito o porque el fin que se propone el agente es absolutamente imposible o porque resultan absolutamente inidóneos los medios puestos en práctica por él. En tales casos, el juez queda facultado para adoptar medidas de seguridad respecto del agente si le considera peligroso. Bárbaro, muchas gracias. Vean que el artículo 5 define conceptualmente no solo la tentativa, sino lo que es la tentativa inidónea, o sea, hay como que mucha cosa que vamos a ir desmenuzando en ese artículo 5, que a su vez hay que ligarlo con, o sea, tener muy claro que tiene un régimen de castigo diferente al delito consumado. Es decir, hay un artículo expreso también en el Código Penal, que es el artículo 87, que va a castigar en forma totalmente diferente al delito consumado al delito tentado. Y esto tiene una razón lógica, o sea, ¿por qué se castiga diferente la tentativa con respecto al delito consumado? Porque justamente, profe, hay un intento de realizar ese delito, pero no se llegó a concretar en la práctica, a diferencia del consumado que sí se llegó a realizar. Sí, Felipe también, que me pide la palabra. Buen día, profe. Creo que porque no hay un resultado tampoco. Bien, sí, este tema que lo podemos ligar con, bueno, ¿por qué se castiga la tentativa? Tiene que ver con aquello que habíamos señalado de la antijuricidad material, que algunos autores hablan también que lo podemos ligar o vincular con la tipicidad. Y justamente habla de cuán lesiva es la conducta, que a su vez tiene también mucho que ver con por qué castigamos, tiene que ver con la lesión al bien jurídico y el fundamento de la individuación de esa conducta como delito, por lo cual no puede ser lo mismo que yo ponga en riesgo un bien jurídico a que efectivamente existe una lesión clara y palmaria a ese bien jurídico que se está protegiendo. Pablo Olivera me pedía la palabra y la verdad que no... No, iba a comentar más o menos lo que estaba diciendo, de que el derecho penal se encarga de castigar según el acto que haga la persona y no es lo mismo consumarlo que intentarlo. Por eso es que tiene diferencias. Bien, sí, sí. Entonces vean que el fundamento del castigo de la tentativa, si bien hay doctrina que habla del disvalor del acto, en cuanto hay un comienzo de ejecución, estas son las palabras mágicas que tienen que
que precisar conceptualmente. La tentativa implica un comienzo, un principio de ejecución externo del delito. Vamos a ver qué implica eso, qué quiere decir comenzar a ejecutar, para lo cual se ha dedicado ríos de tinta en cuanto a cómo la doctrina puede identificar un comienzo de ejecución en los diferentes tipos penales. Janel. Buenos días para todos. No, yo estaba leyendo aquí el artículo 5 y sí, que no hay responsabilidad salvo que los actos ejecutados constituyan por sí mismos un delito. Ahí se castiga la tentativa. Sí, Janel, ahí vamos a diferenciar lo que es la tentativa del desistimiento voluntario y qué pasa con las conductas ya cumplidas, es decir, cuál es la diferencia de la tentativa con respecto al desistimiento, que en definitiva vamos a verlo un poco más adelante, y qué consecuencias trae las conductas ya cumplidas, es decir, tanto en el desistimiento voluntario como en la tentativa no existe una consumación, pero vamos a ver que las causas por las cuales no se llega al final de la película son diferentes en uno y en otro caso. O sea, en el desistimiento voluntario no se llega a la consumación porque la gente que está realizando se arrepiente y no realiza toda la actividad, y en la tentativa se adiciona otro elemento de por qué no se llega al final de la película, por qué no se llega a la consumación, que son las causas ajenas a la voluntad de ese sujeto activo. Es decir, no es porque se arrepiente y desiste de la actividad, sino porque hay causas ajenas a su voluntad. Llega la policía, viene otra persona y le agarra la mano y justo el disparo sale hacia otra dirección. Eso lo vamos a ver un poco más tarde, pero tengan presente que en el desistimiento voluntario y la tentativa son cosas diferentes, y a su vez los hechos cumplidos en el desistimiento voluntario y en la tentativa van a tener también significación jurídica disímil o diferente. Es decir, cuando esa actividad cumplida de por sí ya constituye otro delito, claramente va a tener relevancia, pero no los quiero mezclar, no los quiero agobiar. Primero la idea es conceptualizar la tentativa. Sí, Diego, perdón. No, una cosita nada más sobre algunos comentarios en el chat. En cuanto a esto que decía Elodie de Bentancor, de que el autor no realiza el acto, en realidad ahí después vamos a ver un poco. Sí realiza actos externos, después dice, es decir, no logra el resultado, pero no debemos confundir el acto o los actos con el resultado. Ese es simplemente por una aclaración. Y después Micaela Castro decía, ok, el grado de peligrosidad de que luego se lleve a cabo el tipo penal, eso entra de una de las posibles teorías de la tentativa. Hay varias teorías para poder determinar justamente esto que decía Rodrigo, si ese acto es un acto punible o no. Porque en definitiva las teorías de la tentativa y todo este instituto, como decía Rodrigo, nos va a servir establecer la frontera entre actos externos que se castigan y actos externos que no se van a castigar, porque vamos a entender que no llegaron a configurar una tentativa del delito. Pues es un tema que tiene sus complejidades y bueno, tratamos de, por razones de espacio, achicarlo en una clase, pero por lo menos que tengan las orientaciones principales y los titulares, después van a tener que complementar con las lecturas, pero simplemente aclarar eso, actos, no es que no se realicen actos hay, y actos externos encaminados, lo que no se produce es el resultado. ¿Mm? Bien, Nicola. Profe, entonces se podría decir que en realidad el sujeto realiza todos los actos que objetivamente deberían producir ese resultado, pero sin embargo no se produce por las causas independientes, como el ejemplo que usted dio, la intervención policial, son independientes de la voluntad del autor, ¿no? Sí, exacto. Vean que en la definición ya que se establece en el artículo 5, se pueden establecer a grandes rasgos 3 elementos que tienen que estar en la receta sí o sí y que resultan esenciales. Es decir, hay un dolo inicial de la gente, vamos a ver
después qué implicaría ese dolo, si está abarcado el dolo eventual o no, pero para no marearlos, la figura clásica de la tentativa, existe un dolo inicial del agente de cometer ese delito que abarque todos los elementos del tipo. Recuerden el dolo con esos dos grandes aspectos del cognitivo y el volitivo, pero tiene que haber una actividad, un plan de autor, algunos hablan de realizar esa actividad típica. Tiene que existir un principio de ejecución como segundo elemento, pero un principio de ejecución que, a diferencia de otras legislaciones, ya nos remite a actos externos, por eso es bastante complejo. Entonces, ese segundo elemento va a ser el comienzo de ejecución del delito, y un tercer elemento que implica ese techo es la ausencia de consumación, no por cualquier motivo, sino ausencia de consumación por causas totalmente ajenas a la voluntad de esa persona que tenía ese dolo inicial que abarcaba todos los elementos del tipo. Entonces, en la receta, en esa conceptualización básica, tienen que tener en cuenta estos tres elementos: el dolo inicial, el comienzo de ejecución y por qué no se llega a la consumación. ¿Hasta aquí claro? Totalmente. Pero vean, decíamos, lo más complejo o lo relevante es cómo describir o cómo la doctrina ha intentado identificar con precisión esto del principio de ejecución, o sea, cómo comienzo a ejecutar un delito en el cual en todas las figuras esto de comienzo de ejecución no se va a poder imputar. Es decir, hay figuras en las cuales no se va a poder imputar la tentativa, y vamos a ver por qué. ¿Por qué no se puede atribuir responsabilidad por tentativa en algunos tipos penales? ¿Alguien sabe por qué no se podría imputar tentativa en algunos tipos penales? ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál es lo relevante para hablar de comienzo de ejecución? ¿Cómo puedo diferenciar el acto preparatorio con respecto a la tentativa? ¿Alguien tiene idea de algo de eso? Acá estamos hablando de iter criminis. ¿Recuerdan lo que era el iter criminis? La fase de ese itinerario criminal que se utiliza más de modo didáctico, en el cual hay fases del tema interno de la gente a la fase externa, cómo se va ideando el delito, cómo va avanzando, digamos, de esa fase interna a una fase externa, cómo vamos pasando en etapas hasta llegar a la consumación. Y bueno, la tentativa habla de una etapa de fase de ejecución además por actos externos, pero lo relevante es tratar de diferenciar cómo pasa de actos preparatorios que en la mayoría de los casos no son punibles. Por ejemplo, si yo me compro un arma, efectivamente puede ser para cometer un delito o puedo tener otros fines diferentes a la actividad delictiva. Entonces, ¿cómo se le puede atribuir responsabilidad y cómo puedo diferenciar actos preparatorios con respecto a comenzar a ejecutar con actos externos un delito? ¿Qué criterio debe ser el que yo me base para atribuir responsabilidad penal? ¿Janel? Cuando pasa a la fase exterior, Bueno, ese es un criterio que el legislador lo ha dejado claro y que no existe. Por ejemplo, la doctrina alemana que se afianza en eso del plan concreto del autor y en la fase interna, y que no requiere necesariamente ese inicio de ejecución externa. En la legislación nuestra es categórico hablar de actos externos. Es decir, una primera pista uno podría decir, bueno, sí, efectivamente requiere actos externos. Uno puede decir, bueno, pero si el pensamiento no delinque y la mayoría de las hipótesis delictuales de la instigación no está castigada, se podría también interpretar en forma lógica que requiere actos externos, pero el artículo 5 habla de actos externos y esa es una pauta. El tema relevante que a mí me sigue pareciendo o sea, no ha perdido vigencia la obra de Orestes Saraújo sobre la tentativa, que pasan los años y todavía deja mucho, digamos, me parece preciso conceptualmente
algunos aspectos y todo lo que tiene que ver con la tentativa. Pero Orestes Araújo hace énfasis en que lo fundamental al hablar del principio de ejecución es si podemos dividir, si podemos fraccionar la actividad delictiva que estamos hablando. Es decir, vamos a leer un tipo penal, vamos a ver en qué marco estamos, en un hurto, en una rapiña, en un homicidio, y el primer pista o el primer elemento que tenemos que saber o cuestionarnos es si esa actividad de ejecución del delito se puede realizar en parte, se puede fraccionar. ¿Por qué será importante esto de fraccionar la actividad ejecutiva? Por una nota de oral. ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece, en forma lógica, qué relevancia tendrá que yo pueda dividir o no la actividad ejecutiva del delito? Yo daría el ejemplo que da el profesor del envenenamiento. Disculpa, yo no entendí. Perdón por no levantarlo también. Que yo daría Ahí creo que ahora sí. he escuchado del profesor del envenenamiento. Yo y fulanito me pongo de acuerdo para envenenar A y B se ponen de acuerdo para envenenar a C, compran el veneno, preparan todo, pero no lo envenenan, van fragmentando, no llegan a envenenarlo. No hay culpabilidad. No se llegó al acto. Se pensó, claro. se practicó una parte, se compró el veneno, se pusieron de acuerdo, se compró el veneno, pero no lo envenenaron. Bien, vamos a ver que si bien es un ejemplo que podría servir, la idea de esto de fraccionar, que creo que ya en el chat creo que iban rumbeados, es justamente con lo que hablábamos del comienzo de ejecución. Es decir, hay delitos en los cuales la realización del tipo penal se realiza o se omite en actos en los cuales no se puede dividir. Por ejemplo, en la omisión de asistencia se omite la asistencia o no, y no puedo hablar de un comienzo de ejecución por la propia descripción de la figura del delito. Es decir, yo para determinar en forma precisa cuándo hay un principio de actividad típica, un principio de ejecución, realmente tendría que poder fraccionar esa actividad de ejecución del delito, porque si no es posible la ejecución, no puedo hablar de un comienzo de ejecución, y en esa receta me está faltando el principal elemento que hacíamos referencia cuando leíamos el artículo 5 del Código Penal. En la omisión de asistencia se omite o no se omite, pero no puede hablarse de un comienzo de omisión de asistencia, por lo cual esa imposibilidad de fraccionar hace que no se pueda castigar la tentativa como existe en otras figuras que vamos a ver. No sé si eso quedó claro o si Diego también... No, está claro, sí. Porque veo unas caras de asombro, así como si fuera chino mandarín exponencial. Y sí, está la parte del curso que se estaba transformando hace rato, ¿no? Si no agarraron algún libro. Porque además, si ustedes leen la cantidad de teorías en las cuales se puede diferenciar lo que es un acto preparatorio con lo que es la tentativa, capaz que uno ahí realmente toma conciencia del estado de feliz ignorancia que estamos, ¿no? Y que los exámenes por lo general nos sacan o nos ponen alerta. Porque, como les decía, hay, al menos yo conozco, no sé, pero por lo menos 12, 13 teorías de las cuales se ha intentado diferenciar, o criterios de cómo podemos diferenciar en ese camino, de ese itinerario criminal, de la ideación, de la deliberación hasta la consumación, ese caminito que va recorriendo la persona hasta llegar a la consumación. ¿Cómo puedo diferenciar esa fase previa de actos preparatorios
generalmente se habla de actos equívocos, es decir, que no necesariamente implicaría un comienzo de ejecución, como la compra del arma, como, no sé, estudiar cuál arma es más potente o no. ¿Cómo poder diferenciar el acto preparatorio con ese comienzo de ejecución? Hay teorías que lo que dicen, bueno, hay que poner foco en si el acto es equívoco o inequívoco. Hay algunas que refieren al plan concreto del autor. Algunos hablan de la teoría formal objetiva, es decir, hay que estar en definitiva al verbo típico, es decir, cuál es el verbo en cada delito y si hay un comienzo real en la ejecución de ese verbo, lo que también nos genera bastante problemas. Pero la idea no es entreverarlo, es decir, lo complejo que puede ser y que la doctrina ha realizado un esfuerzo importante en establecer en forma clara y con un criterio indiscutible y a todas luces claro, de poder diferenciar los actos preparatorios con respecto a la tentativa. Por Sarabujo me parece que también en ese sentido habla de cuando los actos ya ejecutados son adecuados para cometer el delito, habrá un comienzo de ejecución, pero tengan otra vez vuelvo a insistir, tengan claro que el poder dividir esa actividad de ejecución del delito es importantísimo para poder imputar o no la tentativa. ¿Esto se entendió? Sí, profesor. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario enriquecedor, algo que...? Profe, Sí. cuando usted habla de principio a la ejecución del delito, se refiere a que se inició esa actividad, ¿no? O sea, sin necesidad de dar otros pasos, ¿no? Que son esenciales tal vez. Con eso, ya el principio de ejecución del delito ya se habría alcanzado el resultado delictivo que pretendía el actor. A eso se refiere, ¿no? Te escuché bastante bajo, pero sí, refiere a, si uno lee el artículo 5, a ese inicio en la ejecución por actos externos del sujeto, es decir, determinar cuándo hay un comienzo de ejecución son las palabras clave, las palabras mágicas, decíamos, en todo tipo penal. ¿Cuándo existe ese comienzo en la ejecución del delito? Porque además tiene que ver con el fundamento del castigo de la tentativa, tiene que ver con el riesgo al bien jurídico, y me parece interesante en el ordenamiento jurídico hablar de 3 situaciones en las cuales la tentativa o es clara y se puede imputar, porque en las figuras delictivas son figuras complejas, es decir, porque hay actividad, por ejemplo, en el delito de hurto, en el cual existe la sustracción y a su vez el apoderamiento, una especie de doble actividad, exige que la persona saque de la esfera de disposición un objeto y a su vez que se apropie, es decir, que tenga disposición después de que haya sacado de la esfera de disposición del titular de ese objeto, que pueda disponerlo o que pueda hacer actividad de apoderamiento. Cuando tenemos una actividad compleja, es decir, cuando tenemos varios verbos, resulta bastante más fácil el poder fraccionar. ¿Por qué? Porque si la persona ya lo sustrajo la cartera de la abuelita y como pasa la policía, lo persigue a la persona que sustrajo la cartera de la abuelita y lo detiene, claramente esa actividad implica un comienzo de ejecución. La persona realizó la actividad de sacarle el monedero a la abuelita y no realizó la consumación, no llegó a apoderarse de ese monedero porque justo venía el patrullero pasando, que vio la escena y detuvo a esa persona. Algo similar pasa con la rapiña, es decir, figuras en las cuales requieren actividades complejas, como en el hurto que requiere el apoderamiento con sustracción. En la rapiña existe la violencia o la amenaza para justamente lograr el apoderamiento. Entonces, el comienzo de ejecución es claro o realmente no presenta dificultades
porque esa actividad es compleja, porque esa actividad está sumada a varios elementos. La rapiña y la utilización de violencias o amenazas, si yo comienzo a realizar actividad violenta y con el cuchillo le pido a la abuelita que me dé o le exijo a la abuelita que me dé la cartera, y efectivamente le corto la cartera y me voy con ella y justo también pasa la policía, también esa actividad compleja y la posibilidad de fraccionar, de dividir la ejecución hace que no se torne difícil la imputación en esos casos. ¿Se entiende? Pero hay casos en los cuales no es tan claro esto de poder imputar la tentativa. Es más, hay casos en los cuales expresamente el legislador dice, miren, acá en este ámbito no se puede castigar la tentativa. Un ejemplo en el caso de las faltas que si uno lee el Código Penal hay una clasificación de los delitos en delitos, faltas y crímenes, y en el ámbito de las faltas la tentativa no se puede imputar. Renata. Profesor, le quiero hacer una pregunta. ¿Será porque la tentativa tiene que ser inmediatamente al hecho ocurrido? ¿Con respecto a qué? Disculpa que no entendí, Renata. Claro, porque usted dice, si le arrebata la cartera a la abuelita, justo lo ve, lo ve la policía. Entonces, capaz que porque justo va con la cartera de la abuelita, va con el objeto material que recién sustrajo, pero es consecuentemente, es inmediatamente al arrebato. ¿No es así? Que tiene que haber también esa secuencia inmediata. Porque si no puede ser la cartera de la abuelita o no. Claro, ahí hay varios temas. O sea, recuerden que no tiene la tentativa que llegar a la consumación. O sea, tiene un techo que es la consumación, por lo cual las causas ajenas a la voluntad que impiden la consumación, generalmente en forma temporal, tienen que estar en el medio o casi inmediato a ese comienzo de ejecución, porque si no se va a consumar naturalmente el delito y es imposible evitarlo. El enfoque estaba dado que en estos delitos, que uno puede dividir la ejecución, como en la rapiña que comienza con amenazas o con violencia, es más fácil, uno puede identificar con claridad que esa persona realmente realizó una actividad típica. Es decir, está claro y es contundente que la persona que aunque no se lo deje de observar, se va con la cartera, pero lo persiguen, ya comenzó a ejecutar el delito porque en la enumeración o en la enunciación del delito, esa actividad es tan compuesta, es decir, es tan compleja, que es más fácil poder dividir y es más fácil determinar ese inicio de ejecución que es clave en la tentativa. La idea era, más allá de lo inmediato, en cuanto a poder evitar la consumación, destacar que hay casos que la tentativa no puede ser castigada, hay casos en los cuales sí podemos identificar con claridad un comienzo de ejecución y no existe dificultades en precisarla, y otros casos que son discutibles y que también lo vamos a ver. Sofía. Profe, tenía una duda. El evitar la consumación del delito, por ejemplo, en este caso usted dijo, en el ejemplo que puso, que lo evita la policía, pero siempre tiene que ser porque alguien lo evita, o por ejemplo, no sé, yo intento matar a alguien y la persona no muere. O sea, no lo lastimé como para matarlo, pero mi intención era matarlo. O sea, no murió de casualidad. Eso también implica la tentativa, ¿no? Claro, sí. Hay que ver, digamos, toda esa actividad que realicé, que usted definió bien, bueno, hice todo para matarlo, si realmente era adecuada al tipo penal, si realmente fue la potencialidad del arma, la zona en la cual yo realizo los disparos, es decir, hay bastantes pautas de interpretación. Si toda actividad, yo recorrí el camino, efectivamente, del tipo penal, y realmente hay un ánimo en cuanto a quitar la vida en base a todo eso.
que ya hicimos referencia, ¿no? La potencialidad del arma, de la zona en la cual yo apunté, y bueno, y en definitiva, claro, queda supeditado a esas causas ajenas a la voluntad o a la propia evolución del que recibe la agresión. Sofía, Gabriela. Una cosita antes de Gabriela, nada más para aclarar. Capaz que lo que planteaba ahí la compañera tiene que ver con la diferencia entre lo que en doctrina se llama tentativa acabada y tentativa inacabada, o tentativa en sentido estricto y delito frustrado. O sea, cuando una persona hace todo, o sea, le vacía el cargador, no hay duda de que lo quiso matar, le tira 4 tiros, pero como en las películas, sí, la víctima sigue caminando y al final cae, pero se salva, vamos a decir, no muere. Entonces ahí hay tentativa por la no producción del resultado muerte. Muchos autores, sobre todo a partir del finalismo, con todo el tema del desvalor de acto y el desvalor de resultado, lo que señalan, pero no quiero complicar la cosa, es que muchas veces esto de la tentativa nos lleva a castigar la suerte o la mala suerte, porque digo, y ahí hay un tema, digamos, ¿no? Por eso muchos dicen, no, lo que debería castigarse más que los resultados son la tentativa, en el sentido de que si yo quiero matar, en cierto punto, dicen estos autores, da lo mismo si logro el resultado o no para el derecho penal. En realidad no da lo mismo que existe un muerto o no existe un muerto, ¿no? Pero hay todo un tema ahí sobre el tema del desvalor de acto y el desvalor de resultado. Y después lo que decía Lodi ahí en el grupo, en cuanto al tema del dolo y el tipo objetivo, se dice que en la tentativa hay una incongruencia típica, en el sentido de que el dolo está completo, al igual que en el delito consumado, pero el tipo penal objetivo no está completo. En ese sentido es incongruente, en el sentido de que no hay una coherencia, a ver, una coherencia no es congruente en el sentido de que el tipo penal objetivo, por ejemplo, de la muerte, en el homicidio, no se da en el delito tentado. En cambio, el dolo tiene que estar tanto en el delito tentado como en el delito consumado, la intención de matar. En ese sentido, si hay como se dice esta expresión de la incongruencia típica, o sea, el tipo penal objetivo incompleto, tipo penal subjetivo completo. Ese es un poco el esquema de la tentativa, porque tampoco hay tentativa en los delitos culposos, en fin. Eso nada más. Gabriela. Hola, buenos días. No, yo quería plantear una experiencia que tuve, dos en realidad, para que después capaz que te pueda servir para analizar. Un caso de un muchacho que entra con un arma a una farmacia, obviamente a cometer una rapiña, saca el arma y se le dispara el arma. Y pega en el techo el disparo, se asusta y sale corriendo. Ese es uno de los casos. Se le quería imputar, bueno, obviamente al principio rapiña, después ya era tentada, y bueno, después eso era lo que yo quería, que se viera, cómo se analizara. Y después el otro caso es que realmente entra al comercio otra persona con un arma, amenaza, no dispara ningún proyectil, pero justo es reducido por el guardia de seguridad. ¿Tá? Son los dos casos que me pareció como para ir para el artículo 5, a ver si, Rodrigo, te parece. ¿Pero en esos casos le querían imputar tentativa de homicidio? No, de rapiña. En que se le escapó el tiro. No fue por causa, obviamente, ninguna persona, ninguna causa extraña fue la que... Fue él solo que se asustó y salió corriendo.
O sea, entró a cometer una rapiña, se le disparó el arma y salió corriendo. Sí, pero no la cometió tampoco, porque entró, Claro. ahí está lo que quiero decir. Mm. Para mí ni siquiera hubo tentativa de rapiña, porque no fue Y no, él mismo que desistió del acto y salió corriendo del susto que se pegó. claro. El otro sí fue una tentativa, porque entró y fue reducido. Claro. Creo que también ahí se ve algo que habíamos señalado con respecto al desistimiento voluntario y qué pasa con las conductas cuando yo desisto de una actividad, Mm. qué pasa con esa conducta anterior. Ese ejemplo de Gabriela puede estar bueno también como ponerlo sin el disparo, por ejemplo. La persona entra armada a cometer una rapiña, pero cuando entra, mira un poco alrededor, dije, esto está medio complicado y se va. ¿Hay tentativa o no hay tentativa de rapiña? Yo creo que no. Según Mm. el inciso 2 de ese artículo dice que no, porque no hay en realidad un delito. O sea, nada de lo que comenzó a hacer fue un delito. Mm. Puede ser que sea tenencia de un arma, por ejemplo, y eso no, si sabemos que no dispara, no, en realidad no hay delito. Y no lastimó a nadie, o sea, tuvo el plan de hacerlo, pero no llevó a nada. Yo creo que ahí está exento de responsabilidad. Está bien lo que decís. Ahí Elodie dice, el pensamiento no puede castigarse. Está bien, pero acá hay un poco más que pensamiento. Hay un poco más que pensamiento. Una cosa es pensar que voy a cometer otra rapiña, otra cosa es agarrar un arma, caminar hacia el lugar, entrar Claro, al lugar. él entró, Entrar. dijo que era una rapiña. No, está bien, estoy variando un poquito ese caso. ¿Quién dijo que era una rapiña? ¿Dijo que era una rapiña el de que se le disparó el arma? No, entró y dijo que quería las cosas, no sé qué, pero cuando empezó a decir se le dispara, está en las cámaras, filmado, se le dispara el arma y se asusta, se agacha asustado y sale corriendo. Hay que enseñarle que no hay que andar armado por la calle. Claro, exactamente. Si dijo que quería las cosas, ahí puede cambiar, ¿no? Pero digo, no quiero complicar la cosa. En esto que veíamos recién, de que si entró con un arma, decidido a cometer una rapiña, y en el momento, estando ahí adentro, no realizó ningún acto externo típico de la rapiña, ahí parecería que no hay ni siquiera un delito en grado de tentativa. No vamos a discutir el porte de armas, todo eso otro, pero digo, desde el punto de vista de la rapiña, pareciera que no. Un poco por lo que decía Rodrigo, que no hay actos que podamos ya incluirlos, vamos a decir, en la descripción típica. Porque la tentativa la tenemos que relacionar con algún delito, no se olviden, es un dispositivo amplificador, pero después en la práctica, en la aplicación, la tenemos que relacionar, o tentativa de homicidio, o tentativa de rapiña, o tentativa de hurto, así. Profe, Sí. yo creo que hay que tener en cuenta que el principio de ejecución, digamos, de alguna manera pone en peligro el bien jurídico protegido por la norma penal, ¿no? Que es lo que veníamos hablando. Pero si no se ha producido ese inicio en la ejecución, pero de todos modos hay una voluntad de delinquir, está manifestada en los actos como lo expresó Gabriela en el ejemplo que puso, ¿no? Por ejemplo, con el tiro, en el caso, o si no hubiese tirado, o sea, tiene un arma, o sea, está expresando que algo va a hacer o está dando indicios de que algo va a pasar. En estos casos, si bien no hay inicio, pero nos encontramos ante los actos preparatorios, ¿no? Al menos entiendo. Bueno, ese es el gran tema, distinguir los actos preparatorios de los actos de tentativa, justamente. Bueno, gente, ya ni me acuerdo dónde estábamos, pero para ir recapitulando, hablamos de la importancia del estudio de la tentativa, que es en definitiva, en el 90% de los delitos es el umbral mínimo de la punibilidad, la diferencia de que el que estamos defendiendo se vaya tranquilamente a la casa o no. Conceptualizamos lo que era la tentativa y analizamos los grandes parámetros del artículo 5, en el cual identificamos 3 grandes ingredientes en la receta, como era el dolo inicial, que abarca los elementos del hecho, el inicio de la ejecución,
y la ausencia de consumación, pero no por cualquier motivo, sino por causas ajenas a la voluntad de ese sujeto activo. Eso lo leímos en el artículo 5, lo vinculamos a un régimen especial de punición, que es el artículo 87, es decir, el delito tentado en forma lógica no puede ser castigado de forma igual al delito consumado, y el Código Penal nos da parámetros de cómo castigar ese delito tentado. Y habíamos empezado a hablar de, bueno, tratar de aterrizar esto del comienzo de ejecución como palabras sustanciales en la tentativa, y cómo en el ordenamiento jurídico tenemos diferentes hipótesis de delitos complejos en los cuales uno claramente puede fraccionar la actividad delictiva y resulta fácil determinar un comienzo de ejecución y en definitiva el castigo de la tentativa, y a su vez delitos en los cuales no se puede hablar de un comienzo de ejecución porque no es fraccionable esa actividad. Poníamos el ejemplo de la omisión de asistencia, podríamos hablar de la actividad injuriante. ¿Se puede hablar de un comienzo de actividad de un delito de injuria? ¿Qué les parece? O también los delitos sexuales también plantean. Sí, o sea, vean que hay diferentes hipótesis. Incluso habíamos visto que en las faltas, por disposición expresa de la norma, no se puede castigar la tentativa en estos mini delitos o delitos enanos, entre comillas, por disposición expresa que no se puede castigar. Es decir, a texto expreso la ley dice, miren que en el ámbito de las faltas la imputación de la tentativa no es posible. Entonces tenemos diferentes escenarios. Y después todos los delitos de mera actividad, ¿no? El porte de armas, la tenencia de estupefacientes. Claro, por ejemplo, en el delito de violación de domicilio, el permanecer en el domicilio sin la voluntad, bueno, no se puede comenzar a permanecer, o permanece la persona sin la autorización del dueño de la casa o no. O sea, vean que hay una imposibilidad, de hecho, una imposibilidad fáctica de imputar la tentativa en determinadas figuras. Y después, yo creo que hay un tercer escenario, que también acá la doctrina está como dividida, de qué pasa en los delitos de peligro. ¿Recuerdan qué eran los delitos de peligro? Martini pregunta por nota de oral. ¿Qué eran los delitos de peligro con relación a cómo los diferenciamos con los delitos de daño? Una de las clasificaciones más comunes de los delitos que tiene a su vez importancia para saber cuándo está consumado, ¿no?, un delito, que tiene relevancia en cuanto a cómo enfoca o qué importancia le da de resguardo al bien jurídico. ¿Qué eran los delitos de peligro? Habíamos hablado de delitos de peligro abstracto, delitos de peligro concreto. Pablo. Tengo el recuerdo de que los delitos de peligro eran aquellos en los que solamente se necesitaba que se comience a ejercer determinada conducta, y los de daño, que el daño sea concreto y exista realmente. Disculpa, pero lo último que no te escuché. Que en los delitos de daño, a diferencia de los de peligro, sí tiene que existir el hecho y haberse consumado y que haya tenido un resultado. En los de peligro basta con la conducta que se empieza a desarrollar. Exacto, Pablo. Ojeda. No, exacto, iba en la línea de Pablo, que justamente los delitos concretos son aquellos en los que la ley expresamente requiere que el resultado de la acción sea de peligro, al menos eso es lo que recuerdo, no soy capaz de estar mal, pero ahí los abstractos son, creo que era aquellos en los cuales no se requiere expresamente la efectiva situación de peligro, sino que más bien era el fundamento, el castigo, que normalmente supone un peligro, creo que era. Ahí está, gracias, Nicola. Sí, como bien decía Pablo, en definitiva, y Nicola también lo recalcaba, en los delitos de peligro no exige un efectivo daño al bien jurídico, es decir, como en los delitos de lesiones, en el cual hay un daño a la integridad física, como en el homicidio, en el cual
se afecta nada más ni nada menos que la vida humana. En los delitos de peligro basta la consumación con un riesgo al bien jurídico, con un peligro a ese bien jurídico tutelado, por lo cual lo que parece en la configuración de esos delitos es que el legislador es como una especie que se adelanta a la protección de esos bienes jurídicos, es decir, intenta protegerlos de tal manera que el mero riesgo hace que la conducta sea castigada. Hay que ver, bueno, qué tipo de riesgo requiere para que se consume. Se habla de peligros abstractos cuando en realidad es la ley que presume ese riesgo, pero lo cierto es que si uno lee la configuración como el delito de incendio, parecería que esa actividad riesgosa para la seguridad pública en el incendio, en ese sentido, ya de por sí lo que hace el legislador es retrotraer el peligro y sancionarlo sin que requiera un daño efectivo a lo que se está protegiendo. ¿Qué problemas puede plantear la tentativa en esos delitos de peligro? Y tiene que ver también con un aspecto casi que filosófico, y es hasta cuándo en nombre del peligro se puede sancionar o puede hablarse de una conducta típica. Si en realidad hablar de tentativa en los delitos de peligro, no estamos superponiendo peligro, no estamos hablando de el peligro del peligro, por cuanto recuerden que muchas de las teorías de la tentativa hacen foco que el fundamento del castigo, de la tentativa, que es, como bien señalaba Diego, un dispositivo amplificador del tipo penal, tiene que ver con que ese comienzo de ejecución ya puso en peligro al bien jurídico tutelado. Pero si en los delitos de peligro el legislador ya se anticipó y ya está protegiendo un riesgo, en realidad la tentativa lo que está haciendo es superponiendo riesgos, y hay una pregunta filosófica que subyace es, bueno, ¿hasta qué punto el legislador puede retrotraer en forma o en nombre del riesgo conductas para ser castigadas? ¿Se entiende? Si el artículo 10 de la Constitución limita nuestra libertad individual a situaciones específicas de daños a terceros, uno tiene que replantearse lo que se puede preguntar uno en cuanto a esa noción de bien jurídico, a la antijuricidad material e incluso a el principio de lesividad, es si la tentativa en el marco de estos delitos no queda superfetada o no queda superpuesta cuando en la propia figura del delito de peligro ya está anticipada el castigo en nombre de ese riesgo. ¿Se entiende? Y poníamos el caso del delito de incendio, en el cual habla de que se genera llama, o sea, la enunciación del propio delito, aunque no se haya prendido fuego nada, la mera llama que tenga capacidad de propagación y de que pueda incendiar, ya torna en definitiva en delito de peligro. ¿Qué pasaría si admitimos la tentativa? ¿Hasta dónde puede el legislador retrotraerse, irse en forma para atrás con respecto al riesgo, que ya de por sí calificar o precisar el riesgo es complicado? Siempre se ha insistido en esto del peligrosímetro, ¿no? Pero vean, si en esa figura, como en el incendio, en el cual parece que ya de por sí el legislador opta en cuanto a anticiparse, la tentativa parecería que irse demasiado hacia atrás y no estaría en un clave de bien jurídico protegiendo, porque estaría superpuesto con la propia figura de los delitos de peligro, tanto concreto como los delitos de peligro abstracto. Caso especial o una hipótesis excepcional, el delito de estafa, en el cual también está considerado después de la modificación que se le hizo en el Código 34, que era diferente a lo que era el Código 1889, como un delito de peligro. Y también se discute mucho, aunque la mayoría de la jurisprudencia lo ha admitido, qué pasa con la tentativa de estafa. Es decir, la estafa se consuma no cuando la persona efectivamente realizó ese acto de disposición patrimonial y quedó totalmente
sin ningún recurso o realizó todo ese depósito que le estaban induciendo en error, sino que se consuma por cómo está configurada el delito de estafa en forma previa, es decir, con esa inducción en error. Cuando la persona es engañada, como está configurado el delito, ya está consumado ese delito de estafa. Pero ¿qué pasa con la tentativa? ¿Se puede imputar tentativa en un delito de peligro cuando el error, cuando la persona que cae en error por esa actividad de estratagemas o engaños artificiosos ya se encuentra consumada? ¿Se entiende el dilema o estoy siendo un poco...? Porque veo algunas caras medias... Se entiende, sí, profe. Por suerte me da un poco de ánimo ahí en el chat. Entonces, la idea en esto de dar algunos ejemplos es vean lo complejo que puede ser la tentativa y que va a quedar supeditado a la característica del delito concreto. Es decir, vimos casos en los cuales los delitos complejos es que parece relativamente fácil identificar un comienzo de ejecución, delitos en los cuales ya es más complejo y prácticamente imposible poder dividir esa actividad ejecutiva, en los cuales no se puede imputar la tentativa, y un tercer grupo de delitos, que son los delitos de peligro, en los cuales la doctrina también, Oreste Sarabujo en su libro admite la posibilidad de imputar tentativa en los delitos de peligro. A mí realmente me parece que no se podría imputar el delito de peligro en base al artículo 10 de la Constitución, a un principio de lesividad, a lo que es la antipublicidad material, pero bien, no sé si Diego, ¿querés hacer alguna referencia con la posibilidad de imputar la tentativa en los delitos de peligro? No, coincido, porque, a ver, vamos a tomar en cuenta de que los delitos de peligro ya implican una anticipación en el castigo. Cuando el legislador Es como castiga... una tentativa de la tentativa. Claro, porque cuando el legislador castiga una conducta por ser peligrosa en sí misma, está anticipando el momento del castigo a hechos o actos anteriores a un resultado antijurídico. Por eso estos delitos de peligro lo que implican es, de cierta manera, una anticipación al momento de la creación de un peligro. Si a eso a su vez le sumamos la tentativa, tendríamos, como esto que decía la compañera, una doble anticipación. Tentativa de peligro vendría a ser como algo muy remoto, tan remoto a la producción de un resultado antijurídico que es muy difícil de concebir, porque ya los delitos de peligro implican la tipificación de determinados actos independientemente de cuál sea el resultado. Suscitar una llama con peligro para, en el delito de incendio, como mencionaba Rodrigo, no requiere un resultado lesivo, sino en la creación de una determinada situación de peligro. O pongamos el caso más, la riña, ¿no? Un delito de peligro que implica tomar parte de una reyerta, ¿cómo puede haber tentativa de riña? O sea, yo participo de la riña o no participo de la riña, porque antes de eso puedo estar mirando una riña, pero puedo estar pensando, qué lindo está acá para meterse a armar por un poco relajo. Pero no, es muy difícil en los hechos concebir esto de las tentativas, o la tentativa en delitos de peligro, por esta razón, de que el delito de peligro ya implica una anticipación al momento consumativo, o digamos, implica una anticipación a la producción de un resultado. El legislador castiga actos que considera que son peligrosos y son anteriores, por eso son delitos de peligro, a la producción de un resultado antijurídico. Entonces ya el legislador se anticipó. Hablar de tentativa en esa hipótesis parece llevar demasiado lejos, vamos a decir,
el castigo, ¿no? O el criterio de la tentativa. No nos tenemos que olvidar que en la interpretación de la tentativa, como es un dispositivo que amplifica el alcance del tipo penal, tenemos que también tener un criterio, vamos a decir, estricto, referido también con la protección de bienes jurídicos y no podemos interpretarlo en sentido amplio, vamos a decir. Es un instituto que ya nos permite hacer como un chicle, vamos a decir, del tipo penal, estirarlo y abarcar actos que en realidad intentar matar a alguien no está contenido en el artículo 310. Lo que dice el 310 es que matar a alguien en forma intencional es delito. Perfecto. Y todos los tipos penales, por regla, tipifican de esa manera. Cuando decimos, bueno, intentar matar a alguien, estamos estirando el alcance de ese artículo como consecuencia del 5. Claro, en el homicidio lo vemos más claro. Cuando lo llevamos a otras figuras, se nos plantean problemas y se plantean dudas. En el delito de peligro, digamos que ese tipo penal ya está estirado. O sea que seguir tirando de la piola pareciera que no se corresponde, vamos a decir, con los principios del derecho penal, ¿no? Estamos muy, muy lejos de la producción de un resultado antijurídico. Entonces, bueno, en principio yo también no comparto la tipificación de la tentativa en los delitos de peligro. Gente, si les parece bien, Pero, hacemos un corte. sí, hacer un corte, pero como decía Rodrigo, hay algunos casos, en el caso de la estafa, la jurisprudencia ha aceptado la tentativa y lo ha considerado un delito de peligro. Una solución media rara, pero bueno, eso lo vamos a ver con más profundidad el año que viene. Bueno, bien, perfecto. Hacemos un corte entonces.
Bueno, muchachos, vamos arrancando. No sé si quedó alguna duda, algún comentario, algún aporte enriquecedor, que siempre es bienvenido. Así que recuerden, hoy la idea entonces fue dar los titulares de la tentativa para que ustedes vayan a los manuales y logren profundizar un tema que es importantísimo. Lo conceptualizamos en base al artículo 5 del Código Penal, dijimos que tenía un régimen especial sancionatorio en el artículo 87, hablamos de 3 elementos esenciales para la tentativa, que es el dolo inicial, el principio de ejecución y la no consumación por causas ajenas a la voluntad. Enfocamos, hicimos zoom en esas palabras mágicas del inicio o principio de ejecución, que es la clave para determinar si existió tentativa, para lo cual casi que como paso siguiente o como devenir lógico para saber si hay un comienzo de ejecución, tenemos que saber si la actividad del delito se puede dividir, es decir, la actividad del tipo penal es fraccionable, y pusimos ejemplos con respecto a la posibilidad o no de poder dividir los delitos complejos, como el delito de hurto, el delito de rapiña, que resultaba bastante sencillo esa división en la ejecución. Comparamos con otras hipótesis en las cuales no se puede dividir la ejecución y por lo tanto la posibilidad de atribuir tentativa resulta desde el punto de vista fáctica imposible. Hicimos alguna referencia de que en dogmática el tema medular es cómo diferenciar ese principio de ejecución que requiere la tentativa con respecto a los actos preparatorios. Y acá habíamos hecho alusión a que existen muchas teorías, alrededor de 15 o 20 son las más conocidas, con respecto a cómo diferenciar los actos preparatorios a ese comienzo de ejecución. ¿Dónde hacer foco para decir que acá estamos en un acto que implica una ejecución de un delito y acá es una mera preparación? Las primeras teorías estaban enfocadas en si el acto era equívoco o inequívoco. Es decir, cuando yo compro un arma, por ejemplo, ese uso al arma puede ser para ir a cazar, para realizar cierta actividad, y no necesariamente implica una actividad delictiva, una actividad típica. Por lo cual la doctrina decía, bueno, en estos casos en los cuales el futuro es incierto, es decir, esa actividad es equívoca, o sea, me puede llevar a conducir a cometer un delito o no, claramente ahí no hay un comienzo de ejecución. Implica una mera preparación de una actividad delictiva y por lo tanto, salvo en contados delitos como delitos contra el orden interno del Estado, en los cuales alguna fase previa sí se castiga, en la inmensa mayoría, decimos el 95% de los delitos, esa actividad preparatoria no va a ser punible, no va a ser castigable, y por lo tanto esa es la importancia de poder diferenciar qué es un acto preparatorio con respecto a qué es un comienzo de ejecución del delito. Un comienzo de ejecución que por el artículo 5 habla de actos externos, implica actos externos, por lo cual hay otras teorías que hacen foco en que esta referencia al acto externo no es nada más ni nada menos que la realización de actividad típica, de actividad descrita en la ley de acuerdo a cada delito específico. Que eso, una teoría formal, objetiva, que debería entonces supeditarse o centrarse en lo que dice cada delito y si esa actividad realizada entra en ese tipo penal, esa actividad típica, es adecuada para cumplir el fin de cometer ese delito descrito. Pero además de esa teoría formal objetiva, lo lógico sería complementarla con una teoría material, es decir, además de un comienzo de ejecución por actos externos, requiere, por ese principio de lesividad, un riesgo efectivo al bien jurídico tutelado en cada tipo penal.
Es decir, además de esa teoría formal objetiva, debe complementarse con una teoría material, es decir, para que exista tentativa, necesariamente tiene que ver un riesgo a ese bien jurídico tutelado. Pero vean que ninguna de las diferentes teorías que han intentado precisar cómo diferenciamos el acto preparatorio con respecto a el comienzo de ejecución, ha dejado zancado el problema, ha dejado sin ningún tipo de cuestionamiento. Es decir, si yo me enfoco en el plan concreto del autor y en esa voluntad y en el ámbito subjetivo, claramente se me está escapando de la tortuga porque no hay actos externos como requiere el artículo 5, pero a su vez, si yo me enfoco únicamente en actos externos y no en el riesgo, y no complemento esa noción, esa teoría formal objetiva con un riesgo palmario al bien jurídico, también. Entonces, vean que la solución pasa justamente por complementar el aspecto subjetivo con ese riesgo y el aspecto objetivo con ese riesgo al bien jurídico tutelado para que exista realmente tentativa y para que exista un fundamento claro en la punición de la conducta. ¿Esto se entiende? Profe, Sí. o sea que hay que hacer como una especie de, no sé si está bien lo que voy a decir, pero de conjugación, ¿no? De esos criterios que usted mencionó, de extinción. O sea, por un lado la finalidad del plan del autor y por el otro la iniciación de riesgo para el bien jurídico protegido, ¿no? Sí, yo creo que tanto si asumimos o tomamos postura por una teoría formal objetiva en la cual lo que importa es el tipo penal y ese comienzo de ejecución únicamente en ese tipo, o sea, como bandera el tipo penal y el comienzo de ejecución y la actividad típica dependiendo de cada tipo, como si tomamos el plan concreto del autor, ambas teorías, o si optamos por una u otra, deben complementarse con ese riesgo concreto al bien jurídico tutelado. Una teoría material objetiva, porque si no, en nombre de la tentativa, lo que pasaba, lo que nos ocurría con los delitos de peligro, podemos ir mucho más allá, podemos retrotraernos en nombre del peligro, cuando en realidad están superponiendo riesgos y estamos, como señalaba la compañera, castigando la tentativa de la tentativa, no se encuentra un fundamento claro de por qué está individualizado como delito esa conducta, cuando primero no hay lesión al bien jurídico, pero a su vez ese riesgo cada vez es menos latente. O sea, parece que con la figura de los delitos peligros ya el legislador agotó el crédito de hasta dónde puede retrotraerse. Si superponemos la tentativa, o si adoptamos una concepción de tentativa que no nos importa el bien jurídico, estamos creando barreras difusas, lo que uno podría decir, bueno, eso vulnera el principio de legalidad, y a su vez el principio de culpabilidad. O sea, si la persona no conoce hasta dónde puede poner en riesgo un bien jurídico, si las fronteras no están claras de la punición, claramente ese juicio de reproche también va a ser difuso. Bueno, ¿cómo le puedo reprochar algo que no está claro, no está identificado hasta dónde puede ir? ¿Se entiende? Exacto, exacto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, lean las teorías en cuanto a poder diferenciar los actos preparatorios de la tentativa, que eso es de suma importancia y les va a servir en la práctica profesional, justamente porque es la diferencia de la no atribución penal o de que sí sea procesado, que sí sea formalizado o que no sea, que se haya justamente la posibilidad de que exista la posibilidad o no de atribución de responsabilidad penal. Y a su vez tengan en cuenta que también se hizo referencia que la tentativa tiene algunos aspectos de coincidencia y de diferencia con respecto al desistimiento voluntario. En las dos hipótesis, decíamos, no se llega al final de la película, no se llega a la consumación del delito. En el desistimiento voluntario es porque la persona se arrepiente, la persona que realizó un comienzo de ejecución se arrepiente y no realiza la actividad consumativa. Y en la tentativa no es la persona que se arrepiente, en realidad son causas ajenas a la voluntad. Ahí Gastón Chávez hace una diferenciación de causas psíquicas y causas
físicas que impedirían la consumación. Por ejemplo, si una causa física es que venga, no sé, mi amigo ve que sabe que, no sé, que el de seguridad del boliche siempre me mira con desprecio y a mí ya me tiene realmente saturada la situación y voy a encararlo y cuando voy a realizarle un golpe, mi amigo me agarra justamente de atrás y efectivamente no le pego, no le tiro lo que le iba a tirar, básicamente. Hay una causa ajena a mi voluntad, que es la conducta de otra persona, que impide la consumación de esa actividad. Pero a su vez, si ustedes leen a Chávez, habla de causas psíquicas, además de causas físicas. ¿Qué sería esto de causas psíquicas? Por ejemplo, si pasa o escucha la sirena del patrullero, de la persona que se aprestaba a realizar un hurto, y escucha la sirena del patrullero que viene cerca y no lo realiza. Este autor es partidario de hablar de circunstancias psíquicas como que realmente impiden también la realización de la consumación. Bueno, ahora será un tema más bien de prueba, un tema más bien procesal, determinar que eso tenía la entidad suficiente como para impedir. Profe, Sí. dijo desistimiento voluntario y el otro del que estábamos hablando que eran las causas extrañas, ¿cómo se llama? Desistimiento voluntario con relación a la tentativa, las diferencias de... Está, Sería acá eso, el ¿no? segundo principio es. Dale, gracias. ¿Se entendió esto de la diferencia del desistimiento voluntario con respecto a la tentativa? ¿O no? Profe, me quedó ahí lo de las causas psíquicas, porque en realidad si al escuchar la sirena él no comete el acto, como que se está arrepintiendo. Por eso, ahí va. Ahí hay un terreno bastante difuso. Él dice como que en realidad eso incidió psíquicamente, pero que no nació de él y en definitiva hay un elemento externo que es lo que determina la no consumación. Es sumamente discutible. Yo creo que los casos deberían supeditarse a impedimentos físicos más bien, sin perjuicio de que esto puede ser discutible. Lo que sería el foco de la discusión estaría dado es que ese temor psíquico fue generado por un tercero, por la autoridad policial o por lo que fuese. O sea, habría que estar claro desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista probatorio que la causa que determinó a la persona a no consumar fue ajena a su voluntad, es decir, no surgió como arrepentimiento, sino como una actividad de un tercero en la cual él percibió, lo que es bastante complejo, ¿no? ¿Se entiende? Que se supone que el desistimiento voluntario nace de la propia persona que realizó ese comienzo de ejecución. Ese arrepentimiento no es estimulado ni por sirenas ni por la actividad de un tercero, sino que es la propia persona que en definitiva desiste de esa actividad delictiva. Que a su vez tiene alguna diferencia en cuanto a qué pasa con la conducta ya cumplida. En el desistimiento voluntario, la conducta, ese comienzo de ejecución, en principio no va a ser delictiva, salvo que ya de por sí esté identificado en otro tipo penal. Es decir, por ejemplo, si yo realizo violencias o amenazas, pero no llego a consumar una rapiña porque no me voy con la cartera de la señora, esa figura de la violencia privada, que es aplicar violencias o amenazas para que una persona haga o no haga alguna cosa, es una figura delictiva que está identificada en otro artículo y que aunque yo haya desistido, se me podría llegar a castigar porque está identificado como otro tipo penal. ¿Se entendió eso? Sí, por ejemplo, profe, puede ser también en un caso de una rapiña que desista, pero primero le pegó, o sea que sí se configura el delito de lesiones, pero como desistió. Sí, está muy bien eso, claro. Ahí ya está configurado, digamos, otro tipo penal y por lo tanto puede ser atribuido, se le puede imputar justamente la comisión de ese delito.
Bueno, ya estamos en hora. Quiero que me hagan alguna pregunta si tienen, si no, la idea es redondear un poco el tema, que es un tema bastante complejo, pero bueno, el objetivo fue darle los titulares, por ejemplo. Nos vemos el jueves y que pasen bien. Hasta el jueves.